Bienvenidos a nuestro canal de audiolibros. Si te apasionan las grandes obras literarias y disfrutas de relatos llenos de belleza, emoción y simbolismo, este es tu lugar. Hoy comenzamos un viaje fascinante a través de la obra El vuelo de los cóndores, escrita por el reconocido autor peruano Abraham Valdelomar. En esta serie, dividida en 15 capítulos, exploraremos la riqueza de los paisajes andinos, las tradiciones de las culturas indígenas y los profundos simbolismos que esta obra ofrece. Antes de sumergirnos en la historia, no olvides suscribirte a nuestro canal, darle like a este vídeo y activar la campana de notificaciones para que no te pierdas ni un solo capítulo de nuestras narraciones. Ahora, sin más preámbulo, comencemos este viaje literario con el primer capítulo de El vuelo de los cóndores. Capítulo 1. La llegada al valle. La mañana amaneció fría y brumosa, como si el cielo estuviera cuidadosamente envolviendo al valle en un manto de misterio. En lo alto de los Andes, el sol aún luchaba por disipar la niebla que se cernía sobre las montañas. El aire fresco y limpio era tan denso que parecía casi palpable, como si el mismo viento que lo atravesaba hubiera viajado por siglos entre las montañas, trayendo consigo ecos de tiempos pasados. El forastero caminaba lentamente por el angosto sendero de tierra que se abría paso entre los riscos. Sus botas se hundían en la tierra húmeda, mientras sus ojos recorrían el paisaje que se desplegaba ante él. Había llegado al valle buscando algo, aunque no sabía exactamente qué. Sus pasos eran firmes, pero había una especie de vacilación en su andar, como si el lugar le ofreciera algo más que simples vistas. Tal vez, solo tal vez, había llegado a un destino más grande de lo que había imaginado. A lo lejos, las montañas se alzaban majestuosas, como guardianes silenciosos de la tierra. Eran imponentes y misteriosas, envueltas en un halo de niebla que las hacía parecer aún más inalcanzables. De las alturas, el sonido de los cóndores resonaba en el aire, un eco profundo que parecía provenir de lo más alto del cielo, como un canto ancestral que solo los elegidos podían escuchar. Las pequeñas aldeas del valle, esparcidas por las laderas de las montañas, parecían fundirse con la naturaleza. Las casas de adobe con techos de paja, de un marrón terracota, parecían haberse construido en armonía con el paisaje. Los cultivos de maíz y papa se extendían en terrazas que subían y bajaban por las laderas de las montañas, todo organizado con una precisión que solo el tiempo y la tradición podían dar. Aquí, en este valle apartado del mundo, el hombre parecía haber encontrado su lugar, un lugar donde la tierra no era solo una fuente de sustento, sino un vínculo sagrado entre la vida y el cosmos. El forastero, con su mochila cargada de víveres y su sombrero de ala ancha, llegó finalmente al centro del valle, donde un pequeño río serpenteaba entre las rocas. Los habitantes del lugar lo observaban con curiosidad, pero también con cautela. Era evidente que no era común ver a un forastero en esos confines. A pesar de su naturaleza abierta y acogedora, el valle guardaba celosamente sus secretos, y la presencia de alguien ajeno a su mundo siempre despertaba una mezcla de interés y desconfianza. Al principio, nadie le habló. Los hombres, robustos y de rostro curtido por el sol, seguían su trabajo en los campos. Las mujeres, de movimientos tranquilos pero decididos, tejían o recogían agua en los pozos cercanos. Los niños, con los ojos llenos de curiosidad, lo miraban de reojo mientras jugaban en los alrededores. La quietud del lugar era palpable, pero también era clara la sensación de que allí todo tenía un propósito, cada movimiento, cada gesto, incluso el silencio. El forastero decidió acercarse al pequeño mercado del valle, donde algunos productos eran intercambiados, quesos, hortalizas y tejidos. Allí, un anciano de rostro arrugado y mirada profunda lo observó con atención. El taita, como lo llamaban en el valle, era una figura casi mítica. Su presencia imponía respeto, no solo por su edad, sino por el conocimiento ancestral que llevaba consigo. Los más jóvenes le ofrecían respeto sin preguntar, y los más viejos se acercaban a él en busca de consejo, como si fuera un puente entre el pasado y el futuro. ¿Buscas algo, forastero?, preguntó el taita, su voz profunda como el eco de los valles. El forastero, sorprendido por el tono firme pero acogedor de la voz, asintió. No sabía si debía hablar de inmediato o esperar a que el silencio dijera más que cualquier palabra. Al final, se atrevió a preguntar. He oído hablar de este lugar, y siento que he llegado aquí por algo. No sé qué es, pero creo que debo quedarme un tiempo. ¿Me aceptan en su valle? El taita lo observó un momento largo, con la mirada penetrante y las manos entrelazadas en su bastón.
Parecía medir sus palabras, sopesando cada sílaba antes de hablar. El valle no necesita ser aceptado. Si has llegado hasta aquí, es porque el lugar ya te ha recibido. Hizo una pausa, como si sopesara la importancia de lo que acababa de decir. Aquí, el tiempo no se mide por el reloj, sino por el vuelo de los cóndores. El forastero frunció el ceño, confundido por la referencia al cóndor. No sabía si el taita hablaba de manera metafórica o si realmente se refería a esas majestuosas aves que surcaban los cielos del valle. ¿El vuelo de los cóndores?, preguntó con curiosidad. El taita sonrió levemente y asintió. Sí, el vuelo de los cóndores. Ellos no solo surcan los cielos, sino que son los guardianes de este valle. En sus alas, llevan los secretos de los ancestros, las historias no contadas, los destinos de los hombres. Aquí, todo tiene su significado, incluso el viento que sopla entre las montañas. Y si estás dispuesto a comprenderlo, quizás este valle tenga algo que enseñarte. Quizás, el vuelo de los cóndores sea lo que necesites ver. Intrigado, el forastero decidió seguir al taita, que lo invitó a subir por un sendero empinado hacia las colinas que rodeaban el valle. Mientras subían, el aire se volvía más fresco, y el paisaje se desplegaba con una belleza salvaje que parecía desafiar toda lógica. La tierra se volvía más abrupta, las rocas más grandes y la vegetación más escasa. Pero, a medida que subían, el sonido de las aves era cada vez más fuerte. El forastero sintió una extraña mezcla de miedo y fascinación. Finalmente, llegaron a la cima de una de las colinas más altas, donde el taita se detuvo y levantó el brazo, señalando el horizonte. El forastero, con el pecho acelerado por la caminata y la emoción, miró hacia donde el taita apuntaba. Fue en ese momento cuando lo vio. Los cóndores descendían desde las alturas, sus enormes alas extendidas en un vuelo tan majestuoso que parecía desafiar las leyes de la gravedad. El aire se llenó de un silencio reverencial mientras el forastero observaba el vuelo. Cada movimiento de las aves parecía cargado de poder y sabiduría, como si estuvieran transmitiendo algo que solo los más sabios podían comprender. Ellos son los guardianes de este valle, dijo el taita en voz baja, casi como si no quisiera interrumpir la escena. Ellos nos conectan con el mundo de los espíritus, con el ciclo eterno de la vida y la muerte. Solo los que tienen un alma pura pueden ver el verdadero vuelo. El forastero no dijo nada. Estaba completamente absorto en la visión ante él, como si las aves lo estuvieran llevando a un lugar que no comprendía, pero que sentía profundamente. Algo dentro de él se despertó. Este es solo el comienzo de lo que está por venir, murmuró el taita, mientras el sol comenzaba a elevarse en el horizonte. Capítulo 2. Los cóndores y su simbolismo. El sol ya comenzaba a calentar el aire al día siguiente, trayendo consigo una ligera brisa que movía las hojas secas en el suelo. El forastero se despertó temprano, como si algo lo hubiera impulsado a hacerlo. Al salir de su modesta choza de adobe, notó que el paisaje había adquirido una belleza aún más deslumbrante con la llegada del nuevo día. La luz dorada iluminaba las montañas, que ahora se mostraban en todo su esplendor, y las primeras sombras de la mañana comenzaban a alejarse de los campos que se extendían a su alrededor. El río, que antes parecía solo una línea en el mapa, ahora se veía más vivo, reflejando en sus aguas la vastedad del cielo. A lo lejos, en la cima de las montañas más altas, los cóndores ya comenzaban a volar. Sus grandes alas cortaban el aire con una gracia que parecía desafiar la naturaleza misma de la tierra. Era un espectáculo que no podía dejar de observar. Se sentó en una roca cercana, sintiendo el frescor del viento en su rostro, y dejó que su mente vagara. Algo en él sentía que los cóndores no eran simplemente aves. Había algo más en ellos, algo más profundo. Fue entonces cuando apareció el taita, quien había notado su fascinación por las aves. Como si hubiera estado esperando ese momento, caminó lentamente hacia donde el forastero estaba sentado, y se unió a él en silencio. El hombre viejo observaba el cielo, donde los cóndores volaban cada vez más bajo, hasta perderse en la inmensidad de las montañas. Es imposible no sentirse pequeño frente a ellos, ¿verdad?, dijo el taita, su voz suave, pero cargada de significado. El forastero asintió, sin poder apartar la mirada de las aves. Nunca había visto algo así, respondió. Son como si dominaran el cielo. Su vuelo tiene una majestuosidad que no puedo describir. El taita sonrió, con una expresión que parecía saber mucho más de lo que decía.
Se sentó al lado del forastero y comenzó a hablar en voz baja, como si fuera un susurro para el viento. Los cóndores son mucho más que aves. En nuestra cultura, los vemos como los guardianes del cielo, los mensajeros entre los dioses y los hombres. No solo vuelan, sino que transportan en sus alas el alma de los que han partido. Son los encargados de llevar los espíritus de vuelta a los cielos, hacia los dioses, y de devolver la sabiduría ancestral a aquellos que se atreven a escuchar. El forastero lo miró de reojo, desconcertado por la profundidad de lo que acababa de oír. No entendía del todo. En el mundo de afuera, las aves eran simplemente criaturas de la naturaleza, pero aquí, en este valle perdido en las montañas, todo parecía tener un significado más profundo, más espiritual. ¿Los cóndores llevan las almas de los muertos?, preguntó, tratando de entender. El taita asintió lentamente, sus ojos fijos en el horizonte. Así es. Pero no solo las almas de los muertos. También las almas de aquellos que están en busca de respuestas. De aquellos que están dispuestos a ver más allá de lo evidente. Los cóndores son los que permiten esa conexión entre el mundo terrenal y el mundo espiritual. Si uno se atreve a mirar profundamente en sus vuelos, puede percibir los mensajes que traen, los susurros del viento, las antiguas enseñanzas de nuestros antepasados. El forastero guardó silencio, dejando que las palabras del taita se asimilaran lentamente. Miraba los cóndores que giraban en círculos en el cielo, sus alas abiertas, desafiando la gravedad, ascendiendo y descendiendo con una gracia tan natural que parecía que no estuvieran sujetos a las mismas reglas que el resto del mundo. Algo en él comenzaba a comprender, aunque no lo podía expresar con palabras. El taita, viendo el asombro del joven, continuó. Nosotros, los habitantes de este valle, aprendemos a escuchar a los cóndores. Cada vuelo tiene un propósito, cada movimiento en el aire es una enseñanza. Y es por eso que somos uno con las montañas, con la tierra, con el aire. Nos entendemos con ellos porque compartimos el mismo espíritu. La tierra nos da la vida, el viento nos enseña a volar, y el cielo nos guía hacia la sabiduría. Entonces, ¿qué significa para nosotros, los hombres, ver a un cóndor volar cerca de nosotros?, preguntó el forastero, queriendo entender más profundamente. El taita lo miró con una intensidad serena, como si le estuviera entregando un trozo de sabiduría antigua. Ver a un cóndor cerca es una señal de que el alma está lista para un cambio. Puede ser que estés a punto de emprender un nuevo viaje, uno de conocimiento y autodescubrimiento. Es un recordatorio de que la vida es un ciclo, como el vuelo de estas aves. Lo que sube debe bajar, lo que nace debe morir. Pero el vuelo de los cóndores nos recuerda que la muerte no es el final, sino una transición hacia algo más grande. Nos enseñan que cada final es simplemente el principio de algo nuevo. Que debemos ser libres, como ellos, y elevarnos más allá de nuestras limitaciones. El forastero quedó absorto, mirando al taita, intentando procesar todo lo que había dicho. No era solo un relato antiguo. Era una lección sobre la vida misma. El significado de los cóndores no solo residía en su existencia como aves, residía en lo que representaban. Eran el símbolo de la trascendencia, de la sabiduría ancestral que, en el fondo, hablaba del eterno flujo de la vida, la muerte y el renacimiento. Es un simbolismo profundo, dijo el forastero finalmente, reconociendo la magnitud de lo que acababa de aprender. El taita asintió, con una ligera sonrisa en los labios. Así es. Y cuando estés listo para escuchar más, los cóndores te guiarán. Solo tienes que estar en silencio, en paz, y estar dispuesto a entender. Cada vuelo te mostrará algo nuevo, algo que no sabías que existía dentro de ti. El forastero se quedó en silencio, observando los cóndores que seguían volando en círculos. Ahora comprendía que su presencia no era casual. Había llegado aquí por algo que aún no entendía completamente, pero que comenzaba a vislumbrar. Los cóndores, los guardianes del cielo, ya le habían mostrado el primer paso de su viaje, la conexión entre lo humano y lo divino, la enseñanza de que todo lo que vive está en un constante ciclo de transformación. A medida que el día avanzaba y el sol se alzaba más alto en el cielo, el forastero se levantó de su asiento, sintiendo que algo dentro de él comenzaba a cambiar. No sabía aún qué le deparaba el futuro, pero sentía que los cóndores lo habían elegido para ser parte de una historia mucho más grande que él mismo. Este capítulo profundiza en la simbología del cóndor,
explorando su conexión con el ciclo de la vida y el conocimiento ancestral, mientras el forastero comienza a entender el papel central que estas aves juegan en la espiritualidad y en la filosofía del valle. El taita, como sabio, le revela que la comprensión del vuelo de los cóndores es un camino hacia el autodescubrimiento y el entendimiento de los misterios del universo. Capítulo 3. La prueba del valle. El sol ya había alcanzado su cenit, y la luz del mediodía se filtraba a través de las hojas de los árboles, creando patrones danzantes sobre el suelo. El forastero, luego de haber pasado un día entero reflexionando sobre las palabras del taita, sentía que algo en su interior comenzaba a cambiar. A pesar de que las enseñanzas de los cóndores le parecían llenas de sabiduría, aún sentía que no podía comprender completamente su significado. Algo le decía que para entender verdaderamente el mensaje, debía pasar por una prueba, una experiencia que lo conectara más profundamente con el lugar y con la espiritualidad del valle. Esa misma tarde, cuando el forastero se encontraba cerca del río, mirando las aguas cristalinas que fluían rápidamente hacia el valle, vio aparecer al taita nuevamente. Su figura parecía surgir del paisaje como si fuera parte de la tierra misma. Los ojos del hombre sabio brillaban con una intensidad serena, y su caminar, aunque lento, parecía llevar consigo una sabiduría profunda y ancestral. «Hoy es el día», dijo el taita con voz grave. «Has llegado al valle con preguntas, pero ahora es el momento de enfrentarte a las respuestas. ¿Estás listo para la prueba?» El forastero lo miró confundido. No había sido informado de ninguna prueba, y no estaba seguro de a qué se refería el taita. Sin embargo, la seguridad en la voz del hombre mayor le dio una extraña sensación de confianza. Algo en su interior le decía que debía seguir al taita, sin hacer preguntas, sin dudar. «¿Qué prueba?», preguntó el forastero, mientras caminaba a su lado, sintiendo el suelo firme bajo sus pies. El taita no respondió de inmediato. En lugar de ello, caminó hacia una loma cercana, desde donde se podía ver una amplia vista del valle. El aire se volvía más fresco, y el sonido del viento moviendo las hojas de los árboles se convirtió en una melodía que parecía resonar en el pecho del forastero. «Esta es la prueba del valle», dijo el taita finalmente, señalando hacia el horizonte. «El valle no solo te recibe con su belleza. El valle tiene su propia energía, y solo aquellos dispuestos a conectarse con ella pueden verdaderamente comprender sus secretos. La prueba no será física, sino espiritual. Para poder entender el significado profundo de este lugar, debes enfrentar tus propios miedos, tus dudas más profundas, y estar dispuesto a dejarte guiar por el espíritu del valle». El forastero escuchaba atentamente, aunque no entendía completamente. Lo único que sabía era que algo importante estaba a punto de suceder, algo que lo conectaría de forma más profunda con este lugar. «¿Y cómo debo enfrentar esa prueba?», preguntó, sintiendo una mezcla de ansiedad y curiosidad. El taita lo miró a los ojos, y sus palabras fueron claras, aunque envueltas en un misterio que solo el tiempo podría revelar. «La prueba está en tus manos. Mañana, al amanecer, deberás adentrarte en el bosque que está más allá de la colina. Solo, sin compañía. No debes llevar más que lo necesario. Y cuando llegues al centro del bosque, allí te esperaré. No busques el camino. Solo sigue lo que te dicte tu corazón. El valle te mostrará lo que debes encontrar». Sin añadir más palabras, el taita se despidió del forastero con una leve inclinación de cabeza, como si ya hubiera dicho todo lo que debía decir. El joven se quedó allí, de pie, mirando al hombre sabio alejarse, sin comprender por completo el desafío que le había sido planteado. La noche llegó rápidamente al valle. El forastero, mientras se preparaba para su jornada al día siguiente, no podía dejar de pensar en lo que el taita le había dicho. Un sentimiento de incertidumbre lo invadía. ¿Qué le esperaba en el bosque? ¿Qué le mostraría el valle? Tenía miedo de lo que podría encontrar, pero también sentía que debía enfrentar ese miedo, como una parte natural del viaje que había comenzado. Esa noche, el silencio del valle era casi absoluto, interrumpido solo por el susurro lejano del viento. El forastero se tendió en su choza de adobe, mirando al techo de paja mientras sus pensamientos se mezclaban con la quietud del entorno. Durante mucho tiempo, no pudo dormir. Las estrellas brillaban en lo alto, como testigos de todo lo que estaba por venir. Finalmente, el cansancio se apoderó de él y cerró los ojos, aunque sabía que el amanecer le traería un desafío importante. Cuando el sol comenzó a asomar sobre las montañas, el forastero se levantó.
El aire estaba fresco y lleno de la fragancia de la tierra húmeda. Se preparó rápidamente, tomando solo lo esencial para su viaje: una pequeña bolsa de agua, algo de pan y una manta liviana. Con una última mirada hacia el valle, comenzó su caminar hacia el bosque que se encontraba al otro lado de la colina. El bosque era denso, pero no parecía peligroso. Al principio, el forastero avanzaba sin mucho problema, guiado por la senda que el taita le había indicado. El canto de las aves lo rodeaba, y los árboles altos y robustos parecían protegerlo con su sombra. Sin embargo, a medida que se adentraba más y más en el bosque, algo comenzó a cambiar. El aire se volvía más pesado, y el sonido de los pájaros parecía desvanecerse. Pronto, el forastero se encontró en un claro, donde el suelo estaba cubierto por una espesa capa de musgo. En el centro del claro había una piedra grande, cubierta por líquenes y enredaderas. El forastero se acercó lentamente, como si algo en ese lugar lo llamara. Cuando llegó a la piedra, algo extraño ocurrió. Un susurro suave, casi imperceptible, llegó a sus oídos, como si el viento hablara directamente a su alma. Sin pensarlo, se arrodilló ante la piedra y cerró los ojos, dejándose llevar por la sensación de conexión con la tierra. No sabía por qué lo hacía, pero algo le decía que debía hacerlo. En ese momento, el aire a su alrededor se volvió más denso, y la tierra pareció vibrar levemente bajo sus manos. El forastero, aunque asustado, permaneció allí, escuchando los susurros que llegaban de las profundidades del bosque. Sabía que estaba atravesando una experiencia que lo cambiaría para siempre. Unos segundos después, cuando el viento cesó, el forastero abrió los ojos. Ante él, apareció una figura, una visión extraña, envuelta en una luz tenue. Era como si el espíritu del valle estuviera allí, enfrente de él, dándole una señal de que la prueba había comenzado. La figura no hablaba, pero su presencia transmitía una sensación de serenidad y poder. El forastero, con una mezcla de temor y asombro, se levantó lentamente. La figura desapareció en el aire, como si nunca hubiera estado allí. Pero algo dentro de él había cambiado. La prueba, aunque inexplicable, le había mostrado que el valle no solo era un lugar físico, sino un espacio espiritual donde los misterios de la vida y la muerte se entrelazaban. Con la mente llena de nuevas preguntas, el forastero regresó a su aldea. Ya no era el mismo que había llegado. Algo en su interior se había transformado, aunque aún no entendía completamente qué era. Este capítulo introduce una prueba espiritual que profundiza la conexión del forastero con el valle, uniendo el simbolismo del lugar con el crecimiento interno del personaje. A través de una experiencia mística en el bosque, el forastero comienza a comprender que este viaje no es solo físico, sino una travesía hacia su interior, donde los misterios de la vida y la muerte se entrelazan. Capítulo 4. El retorno del forastero. El sol ya se encontraba en su ocaso cuando el forastero regresó al pequeño poblado que había dejado atrás horas antes. Aunque no había transcurrido mucho tiempo desde su salida, sentía como si hubiera vivido una eternidad. Su caminar era más firme, como si cada paso tuviera un propósito más profundo, más consciente. Algo en su interior había cambiado, pero las respuestas aún no llegaban con claridad. Lo que había experimentado en el bosque era algo que se resistía a ser comprendido de inmediato, como si el valle quisiera que él madurara más antes de poder asimilar completamente su significado. Al llegar a las afueras del poblado, vio al taita esperando en silencio, como si hubiera estado observando su regreso desde lo lejos. La expresión en su rostro era serena, pero había algo en su mirada que parecía saber exactamente lo que el forastero había vivido. «Has completado la prueba», dijo el taita, sin necesidad de más palabras. Su voz, tranquila y profunda, parecía resonar con la sabiduría de los ancestros. El forastero asintió, aún sin poder poner en palabras lo que había sentido en el bosque. Había experimentado una especie de revelación, un encuentro con algo más grande que él mismo, pero aún no comprendía lo suficiente como para compartirlo. «No sé si entendí todo», dijo el forastero, mirando al taita con un gesto de duda. «Vi algo, sentí algo, pero las palabras no parecen suficientes para describirlo». El taita lo observó con una mirada llena de comprensión, como si hubiera conocido esa sensación en su propia juventud. Se acercó lentamente, hasta quedar frente al joven, y sin apresurarse, habló. «Las experiencias del valle no son algo que se puedan describir con palabras. Son sensaciones, emociones, entendimientos que se infiltran en el alma.
Lo que experimentaste no es algo que debas comprender ahora. Lo que importaba era tu disposición a recibir lo que el valle tenía para ofrecerte. El tiempo hará que todo eso se revele cuando estés listo. El forastero lo miró, sin entender completamente, pero sintiendo la verdad en las palabras del taita. Había algo reconfortante en la idea de que no necesitaba comprenderlo todo de inmediato. Quizás el proceso de comprender vendría con el tiempo, como un río que fluye lentamente hasta abrir un nuevo cauce en su recorrido. Entonces, ¿qué debo hacer ahora?, preguntó el forastero, con un tono de curiosidad y también de incertidumbre. El taita sonrió levemente y comenzó a caminar junto a él, guiándolo de regreso hacia el centro del pueblo. A medida que caminaban, el taita hablaba de la vida y de los secretos del valle, pero lo hacía de manera tan sutil que el joven sentía que cada palabra era una semilla que comenzaba a crecer en su mente. Ahora, la vida debe continuar. El valle te ha mostrado su alma, pero tú debes aprender a vivir con esa conexión. No se trata solo de entender lo que has experimentado, sino de cómo lo integras en tu vida diaria. Las enseñanzas del valle no se limitan a lo que hemos compartido contigo, van más allá de todo lo que te rodea. Cada momento tiene algo que ofrecerte, cada ser que encuentres en tu camino tiene algo que enseñarte. El verdadero reto está en ser consciente de todo eso. Al llegar al centro del poblado, el forastero observó a las personas que caminaban por la plaza, a las familias reunidas, a los niños jugando. Todo parecía tan sencillo, pero a la vez tan lleno de vida. La gente aquí vivía en armonía con la tierra, con el aire, con el espíritu del valle. Algo en él sentía que había llegado a un lugar donde las respuestas no venían en grandes revelaciones, sino en la simplicidad de cada gesto cotidiano, en la paz de cada amanecer. Al día siguiente, el forastero se levantó temprano, sintiendo una nueva serenidad en su corazón. A lo largo de los días siguientes, comenzó a integrarse más en la vida del pueblo. Se unió a los demás en las labores diarias, ayudando en la cosecha, aprendiendo a cultivar la tierra, observando cómo la gente del valle se movía en sincronía con el ritmo de la naturaleza. Fue entonces cuando una tarde, mientras trabajaba junto a un grupo de hombres y mujeres del pueblo, una joven se acercó a él. Ella lo observó con una mirada profunda, como si pudiera ver más allá de lo que él mostraba. Su rostro era sereno, pero había una chispa de curiosidad en sus ojos. ¿Cómo te sientes después de la prueba?, preguntó ella, sin rodeos. El forastero la miró, sorprendiendo por la pregunta directa. Por un momento, no supo qué responder. Pensó en las sensaciones, los susurros del bosque, la figura que había visto en el claro. Pensó en lo que el taita le había dicho. Finalmente, habló con una calma que había comenzado a sentir en su interior. Siento que he encontrado algo dentro de mí. Algo que no puedo explicar con palabras, pero que es más real que cualquier cosa que haya vivido antes. Siento que el valle me ha mostrado algo que ahora forma parte de mí. Pero sé que no lo entiendo todo aún. Estoy aprendiendo a vivir con esa sensación. La joven sonrió, y su mirada se suavizó. El valle siempre nos muestra lo que necesitamos ver en el momento adecuado. No siempre entendemos de inmediato, pero lo que importa es que sigamos caminando, buscando, aprendiendo. Las respuestas llegan cuando estamos listos para recibirlas. El forastero asintió, agradecido por sus palabras. Ella no lo presionó para que explicara más, ni para que comprendiera todo en ese instante. En cambio, le ofreció una paz que solo los habitantes del valle sabían transmitir. Era una paz profunda, sin prisas, sin urgencia. Algo que el forastero había comenzado a entender en su propio ser. Con el paso de los días, el forastero fue integrándose por completo en la vida del pueblo. Aprendió a vivir con los ritmos de la naturaleza, a escuchar las enseñanzas que el viento, los árboles y el río ofrecían. Pero lo más importante, aprendió a escuchar su propio corazón, a encontrar la paz que solo puede venir del interior. A pesar de que las respuestas seguían siendo un misterio, ya no sentía la necesidad urgente de entenderlo todo. Sabía que el camino hacia la comprensión era largo, y que solo a través de la paciencia y la conexión con el valle, las respuestas finalmente se revelarían. La prueba del valle no había sido un solo momento de revelación, sino el comienzo de un proceso que se desplegaría lentamente, como las montañas que se alzan, quietas pero poderosas, a lo largo de los días y las estaciones. Este capítulo marca un momento de transformación para el forastero. Después de haber enfrentado la prueba en el bosque, regresa al poblado con una nueva perspectiva. Aquí,
Aprende que las enseñanzas no siempre se reciben de manera inmediata, sino que requieren tiempo y reflexión. La conexión con la vida diaria del valle le permite empezar a comprender, aunque sea de manera intuitiva, que el verdadero conocimiento está en vivir en armonía con el entorno y con uno mismo. Capítulo 5. El encuentro con los ancianos. El amanecer del quinto día fue particularmente brillante, como si el sol hubiera decidido iluminar cada rincón del valle con más intensidad. El forastero, ahora más en sintonía con el ritmo natural de la vida en el pueblo, se despertó temprano. La sensación de paz que había adquirido con el paso del tiempo no era una calma superficial, sino una serenidad profunda, que lo conectaba con la tierra y sus habitantes de una manera que nunca había experimentado en su vida anterior. A pesar de todo lo que había vivido en el corto tiempo que llevaba en el valle, sentía que aún quedaba mucho por aprender. El taita había hablado de una sabiduría ancestral que se encontraba en las raíces del pueblo, una sabiduría que había sido transmitida por generaciones. En su mente, comenzaba a vislumbrar la idea de que esa sabiduría era la clave para entender por completo lo que el valle quería enseñarle. A lo largo de su estancia, el taita no había sido el único maestro, pero el forastero sabía que las respuestas más profundas estaban en los ancianos, aquellos que habían vivido muchas estaciones, visto muchas cosechas y sentido el cambio en el viento. Una mañana, mientras caminaba por la plaza, vio a varios hombres y mujeres de cabellos canosos sentados en el centro del pueblo. Eran los ancianos, los guardianes de la historia, las voces que hablaban en susurros cuando el viento lo permitía. Estaban reunidos alrededor de una mesa, compartiendo historias y recuerdos. Era una tradición de todos los días, pero algo en la atmósfera esa mañana le decía al forastero que algo más importante estaba a punto de suceder. Sin pensarlo demasiado, el forastero se acercó. Había aprendido a no apresurarse, a ser paciente, y sintió que este momento era uno de esos que no debían ser forzados. Los ancianos lo miraron con amabilidad cuando se acercó, y uno de ellos, un hombre de mirada profunda y tranquila, lo invitó a unirse a ellos con un leve gesto de la mano. «Toma asiento, joven», dijo el anciano con voz grave. «La sabiduría es como el agua, fluye solo cuando está lista para hacerlo». El forastero, sintiendo una mezcla de respeto y ansiedad, se sentó entre ellos. En sus ojos veía algo que no podría describir con palabras. No era solo la mirada de personas que habían vivido mucho, sino la de quienes entendían los secretos del tiempo y de la vida misma. Los ancianos comenzaron a hablar en un tono suave, como si compartieran una historia que no pertenecía a este tiempo, sino a una época mucho más remota. Cada palabra parecía tener un peso considerable, como si proveniera directamente de las entrañas de la tierra, de la memoria de los siglos pasados. Uno de los ancianos, una mujer de rostro arrugado pero con ojos brillantes, comenzó a contar una historia que parecía tener una conexión directa con la experiencia del forastero. «Hace mucho tiempo, los cóndores descendieron desde las montañas», dijo la anciana. «No solo eran aves, sino espíritus de la tierra, enviados para enseñar a los hombres y mujeres a vivir en equilibrio con la naturaleza. Estos espíritus volaban a través de los valles, llevando consigo mensajes de sabiduría y enseñanzas que solo podían ser entendidas por aquellos dispuestos a abrir sus corazones». El forastero escuchó con atención. Las palabras de la anciana resonaban en su alma de una manera que no había experimentado antes. ¿Los cóndores eran espíritus de la tierra? Su mente trataba de procesar esa información, pero algo dentro de él sabía que esa revelación no era algo que debía racionalizar, sino algo que debía sentir. Los cóndores, continuó el anciano, nos muestran que la verdadera sabiduría no está en el conocimiento intelectual, sino en el equilibrio y la conexión con todo lo que nos rodea. Ellos vuelan en lo alto, observando desde las alturas, pero siempre regresan a la tierra. Nos enseñan que debemos elevar nuestros espíritus, pero sin perder de vista nuestras raíces. El forastero no pudo evitar pensar en su propia experiencia en el bosque, cuando había sentido una presencia mística, algo superior a él, pero que también lo conectaba con la tierra de manera profunda. Las palabras de los ancianos comenzaron a darle forma a sus pensamientos dispersos. ¿Acaso esa sensación en el bosque era una manifestación de esa sabiduría ancestral de la que hablaban? La mujer anciana continuó, como si hubiera captado los pensamientos del joven. La sabiduría no se transmite solo en palabras, dijo con calma. Se transmite en la manera en que vivimos. Se transmite en cómo nos relacionamos con los demás, con la naturaleza y con el universo. El valle tiene secretos,
Pero esos secretos no se revelan de inmediato. Necesitan ser descubiertos con paciencia y amor. Una quietud profunda se instaló entre los presentes. El forastero sentía que las palabras de los ancianos no solo le estaban enseñando una lección, sino que lo estaban guiando en un viaje interior, uno que no terminaba con respuestas inmediatas, sino que estaba compuesto por momentos, sensaciones y sentimientos que irían tomando forma con el tiempo. Finalmente, el anciano que había hablado al principio se inclinó hacia el forastero y, con voz más baja, agregó: «El valle te ha mostrado lo que tiene para ti, pero ahora debes aprender a vivir con esa sabiduría. Los ancianos no guardamos secretos, solo te damos las herramientas para que puedas construir tu propio camino. Como los cóndores, debes aprender a elevarte, pero siempre con los pies firmemente plantados en la tierra. Solo así podrás entender el equilibrio que te falta». El forastero se sintió abrumado por la profundidad de las palabras de los ancianos. La sabiduría del valle no era algo que pudiera comprender de inmediato. No se trataba de una respuesta única, sino de un proceso continuo de aprendizaje y crecimiento. Era algo que debía experimentar, vivir, sentir en su propio ser. Al final de la tarde, los ancianos se levantaron lentamente, como si el peso de los años y la sabiduría compartida les exigiera un descanso. El forastero se quedó allí, sentado, mirando el horizonte. Sabía que su tiempo en el valle no era solo un viaje físico, sino una travesía espiritual que requeriría de toda su paciencia y apertura. En ese momento, el forastero entendió que el verdadero conocimiento no se encontraba en las palabras, sino en la experiencia. La sabiduría no era algo que se pudiera enseñar de manera convencional, sino algo que debía ser descubierto por cada uno a su propio ritmo, guiado por el espíritu de la tierra. Con una sensación de gratitud profunda, el forastero se levantó y comenzó a caminar de vuelta hacia su choza. Sabía que aún quedaba mucho por aprender, pero ya no sentía la ansiedad por las respuestas. El valle había comenzado a enseñarle algo mucho más importante: la belleza del proceso de aprender, la quietud de la espera y la certeza de que la sabiduría se revelaría cuando él estuviera listo para recibirla. Este capítulo refleja el encuentro del forastero con los ancianos del valle, quienes le ofrecen una perspectiva más profunda sobre la sabiduría ancestral y la conexión con la naturaleza. A través de las historias y enseñanzas de los ancianos, el forastero comienza a entender que el conocimiento verdadero no está en las respuestas inmediatas, sino en el viaje mismo de búsqueda y conexión con el entorno. Capítulo 6. La prueba del río. El día amaneció con una suave niebla cubriendo las montañas, un manto blanco que parecía desvanecerse lentamente con los primeros rayos del sol. El forastero, que ya se había acostumbrado a la tranquilidad del valle, despertó sin prisa, sintiendo que cada día traía consigo una nueva lección, una nueva oportunidad de crecer. Después de un desayuno sencillo pero reconfortante, el taita lo llamó al amanecer. Este, al igual que los ancianos, parecía entender el ritmo sutil del valle y sabía cuándo era el momento adecuado para enseñar. Con su mirada calmada y su voz profunda, invitó al forastero a acompañarlo en una caminata a orillas del río que atravesaba el valle. «Hoy enfrentarás otra prueba», dijo el taita mientras caminaban por el sendero que llevaba al río. La corriente fluía con suavidad, pero la fuerza de sus aguas era evidente, arrastrando piedras y hojas mientras avanzaba en su curso. El forastero lo miró intrigado. Aunque ya había experimentado las enseñanzas del bosque y las palabras de los ancianos, sentía que algo en el río le era desconocido, algo que debía aprender de esas aguas poderosas. «¿Una prueba del río?», preguntó con voz baja. El taita asintió, observando el agua que corría frente a ellos. Con el paso del tiempo, el forastero había comenzado a comprender que cada elemento del valle tenía una enseñanza propia. El bosque le había mostrado la importancia de la paciencia y la conexión con la tierra, los ancianos le habían hablado de la sabiduría ancestral, pero el río parecía un misterio más profundo, más indomable. «El río es un espejo», explicó el taita. «Nos muestra cómo fluye nuestra vida, cómo nos dejamos arrastrar por los momentos difíciles, cómo nos adaptamos al flujo del tiempo. El río es constante, pero nunca es el mismo. Siempre cambia, pero siempre sigue adelante. Hoy, te enfrentaremos a una lección del agua». El forastero frunció el ceño, sin comprender completamente lo que significaba esa lección del agua. El taita no añadió más palabras. Simplemente los condujo hacia un pequeño embarcadero de madera que se asomaba al río. Había una pequeña canoa atada, que parecía esperar a ser utilizada.
Hoy aprenderás a navegar el río, dijo el taita, señalando la canoa. No luches contra la corriente, ni trates de controlar el agua. Deja que te guíe. Escucha el flujo, siente la dirección del viento, observa las rocas en el agua, pero no intentes forzar las cosas. Si lo haces, el río te arrastrará. Si lo entiendes, el río te llevará a tu destino sin esfuerzo. El forastero, aunque confundido, aceptó la tarea sin decir una palabra. Subió a la canoa, sintiendo la ligera inestabilidad bajo sus pies. El taita empujó la canoa hacia el agua con facilidad, y en un instante, el forastero estaba flotando en medio del río. La corriente era suave, pero la sensación de estar rodeado por la inmensidad del agua le dio una mezcla de respeto y temor. Al principio, intentó tomar el remo con fuerza, moviéndolo con rapidez y tratando de controlar la dirección de la canoa. Pero, al igual que el taita había advertido, cada vez que forzaba el remo, la canoa perdía estabilidad, y la corriente comenzaba a empujarlos hacia un lado, hacia las rocas. El forastero, sintiendo la tensión de sus propios esfuerzos, miró al taita. Este le sonrió desde la orilla, observando en silencio. No luches contra el río. Deja que el agua te guíe. El joven respiró profundamente y dejó de luchar. Sus manos se relajaron sobre el remo, y comenzó a moverlo suavemente, sintiendo el movimiento del agua, adaptándose al ritmo del río en lugar de forzarlo. A medida que lo hacía, notó que la canoa comenzaba a deslizarse con mayor suavidad, como si el río mismo lo hubiera aceptado y estuviera ayudándolo a encontrar su camino. El flujo del agua se convirtió en un susurro constante, como una canción antigua, y el forastero comenzó a sentir una sensación de unión con el entorno. El sonido de la corriente y el viento, el roce de la canoa con el agua, todo se fundió en una armonía tranquila que lo llenó de una serenidad profunda. En ese momento, entendió que la lección del río no se trataba de fuerza, sino de fluidez, de aceptar lo que el destino le presentaba y adaptarse al momento presente. Poco a poco, el forastero se fue alejando de las orillas, guiado únicamente por la corriente y sus instintos. Durante un tiempo, el taita no dijo nada, pero observaba con atención el progreso del joven, como si estuviera esperando a que la lección se completara por sí sola. La canoa avanzaba con elegancia, flotando entre las aguas que cambiaban constantemente, a veces más rápidas, a veces más lentas, pero siempre en movimiento. El forastero comprendió que, al igual que el río, la vida no se detiene. Lo que importa no es la lucha contra la corriente, sino la capacidad de seguir fluyendo con ella. Finalmente, el taita le hizo una señal para que se detuviera. El forastero, ya con una sonrisa en su rostro, detuvo la canoa, sintiendo una conexión más profunda con el agua, con el valle y consigo mismo. ¿Lo has entendido?, preguntó el taita, como si ya supiera la respuesta. El forastero asintió, aún con la paz del río en su corazón. No necesitaba palabras para describir lo que había aprendido. Había sentido la verdad en su propio cuerpo, en su propio ser. Ya no lucharía contra lo que viniera, sino que aprendería a fluir con lo que la vida le presentara. Sí, respondió finalmente. El río no lucha. Solo fluye. Y yo también debo aprender a hacerlo. El taita sonrió, satisfecho con la respuesta. Sabía que el joven había dado un paso más en su camino hacia la comprensión. Mientras regresaban a la orilla, el forastero miró una vez más las aguas del río, que seguían su curso, imperturbables y serenas. Había algo reconfortante en saber que, al igual que el río, su vida también podría encontrar su flujo sin necesidad de forzar nada. Solo debía dejarse llevar, adaptarse y confiar en que, al final, el río siempre lleva a su destino. Este capítulo representa un momento crucial en el viaje del forastero, donde aprende a fluir con la vida y dejar de luchar contra lo que no puede controlar. La lección del río le enseña que, en lugar de resistirnos a las dificultades, debemos aprender a adaptarnos y encontrar armonía con el flujo natural de las circunstancias. Capítulo 7. La sombra del pasado. El sol de la tarde se deslizaba suavemente sobre el valle, dorando las hojas de los árboles y haciendo que las montañas a lo lejos se volvieran más nítidas, como una pintura que cobraba vida. El forastero había aprendido a conocer el valle y su gente, había comprendido en parte las lecciones que la naturaleza le ofrecía, pero algo seguía pesando sobre su alma. Algo que aún no podía comprender, algo que no podía dejar atrás. A pesar de los días tranquilos y de las sabias enseñanzas del taita y los ancianos, el forastero sentía que un oscuro velo cubría su mente.
Había aprendido a fluir como el río, a ser paciente como los árboles, a escuchar como el viento, pero algo en su corazón lo mantenía inquieto. La sensación de que aún no había encontrado la paz definitiva lo perseguía, como una sombra persistente que siempre permanecía detrás de él. Una tarde, mientras caminaba por el sendero que cruzaba el bosque, una figura se acercó a él. Era el Taita, cuya presencia serena siempre traía consigo una sensación de calma. Sin embargo, hoy parecía diferente. Su mirada, normalmente tranquila, estaba marcada por una sutil preocupación. El forastero lo observó en silencio, esperando que fuera él quien hablara. «Veo que algo te inquieta, hijo», dijo el Taita con voz suave pero firme. El forastero no contestó de inmediato. Sabía que no podía mentirle al Taita, pero también sentía que era difícil poner en palabras lo que lo atormentaba. «He aprendido mucho aquí, Taita», comenzó, mientras miraba al horizonte, como buscando las palabras en el aire. «Pero a veces siento que hay algo dentro de mí que no se puede sanar. Algo que no puedo dejar ir». El Taita permaneció en silencio, como si esperara que el forastero continuara. El joven suspiró profundamente y, finalmente, dejó salir lo que llevaba guardado tanto tiempo. «Vengo de un lugar oscuro, Taita. Un lugar lleno de errores, de arrepentimientos y recuerdos que no puedo borrar. A veces, cuando cierro los ojos, todo eso regresa, como una sombra que no me deja. No importa cuánto lo intente, esa sombra está siempre ahí, acechando». El Taita lo miró fijamente, sus ojos como dos espejos que reflejaban una sabiduría ancestral. El forastero sintió una extraña sensación de conexión, como si el Taita entendiera perfectamente lo que estaba experimentando, aunque nunca hubiera hablado directamente de ese tipo de sufrimiento. «La sombra del pasado no se puede borrar, hijo», dijo el Taita finalmente, con una calma que parecía provenir de las profundidades del tiempo. «Pero se puede transformar. Lo que te pesa no es lo que hiciste, sino lo que sigues creyendo que eres». El forastero no comprendió completamente las palabras del anciano, pero algo en su interior despertó. Había algo importante en lo que acababa de decir, algo que tal vez él mismo debía descubrir. De alguna manera, lo que le decía el Taita le daba esperanza. La sombra no tenía por qué ser eterna. Tal vez, si se enfrentaba a ella, podría encontrar una manera de liberarse. «¿Cómo puedo transformarlo, Taita?», preguntó con voz cargada de emoción. El Taita se inclinó levemente hacia adelante, como si quisiera compartir una verdad profunda. Sus ojos brillaban con la luz del atardecer, y sus palabras fueron como un canto antiguo, lleno de poder y misterio. «El pasado es solo una historia, hijo. Una historia que tú mismo has creado, y que sigues contando una y otra vez. Pero esa historia no te define. Solo tú tienes el poder de cambiarla, de dejar de ser la víctima de tus recuerdos y convertirte en el narrador de tu propia vida. Cada día es una nueva página en tu historia, y puedes elegir qué escribir en ella. El sol se pone todos los días, pero también vuelve a salir al amanecer. Lo que está atrás no es lo que importa, sino lo que puedes construir frente a ti». El forastero sintió como si un peso se levantara de su pecho. Las palabras del Taita no eran una solución rápida, ni un consuelo superficial, pero eran lo que necesitaba oír. El pasado ya no tenía por qué ser una condena eterna. Tal vez podría, de alguna forma, liberarse de las cadenas invisibles que lo habían mantenido atado tanto tiempo. El Taita le hizo un gesto para que lo siguiera, y juntos caminaron más profundamente hacia el bosque. La luz del día ya comenzaba a desvanecerse, y el bosque se sumergió en sombras al caer la noche. Sin embargo, el Taita parecía moverse con una confianza tranquila, guiado por algo más que la simple visión física. «Vamos a la cueva», dijo el Taita, y el forastero asintió, sin preguntar más. Había aprendido a confiar en su guía. La cueva estaba en una de las laderas de la montaña, oculta entre las rocas y la vegetación. No era una cueva común, sino un lugar de retiro espiritual, conocido solo por los más sabios del valle. El Taita lo llevó hasta la entrada, donde la oscuridad parecía engullirlo todo. «Este lugar es especial», dijo el Taita, y su voz resonó suavemente en la entrada de la cueva. El forastero pudo escuchar el eco de sus palabras, como si el propio valle respondiera a su inquietud. «La oscuridad aquí no es un enemigo. Es un maestro. Dentro de la oscuridad, encontrarás lo que buscas. Pero debes aprender a entrar sin miedo.
El forastero miró hacia la cueva, y por un momento sintió que algo profundo le hablaba desde su interior. Sin embargo, no dudó. Sabía que este era un paso importante. Se adentró en la cueva, sintiendo la fría humedad de las paredes y la quietud absoluta a su alrededor. A medida que avanzaba, el taita lo siguió en silencio, como un guía invisible, observando desde las sombras. En la oscuridad, el forastero comenzó a sentir una extraña paz. Cada paso que daba parecía llevarlo más lejos de sus miedos, y al mismo tiempo, más cerca de algo que aún no comprendía por completo. Su respiración se calmó, su mente se tranquilizó. Y entonces, en el profundo silencio de la cueva, una voz surgió en su mente. Era su propia voz, pero hablaba de una manera que nunca había escuchado antes. Le hablaba del pasado, de las heridas que lo habían marcado, pero también le decía que esas heridas no lo definían. Le mostraba que su historia no estaba escrita en piedra, sino que aún podía ser cambiada. La oscuridad de la cueva no era más que el reflejo de sus propios temores, y al enfrentarlos, encontraba la luz. Cuando salió de la cueva, ya no era el mismo. La sombra del pasado seguía allí, pero ya no lo dominaba. Había comenzado a comprender que, aunque no podía cambiar lo que había hecho, podía decidir quién quería ser a partir de ese momento. La lección de la cueva, como la lección del río, no se trataba de eliminar lo que no se podía controlar, sino de aprender a convivir con ello y transformarlo en algo nuevo. El taita, observando desde la entrada de la cueva, sonrió con sabiduría. La sombra siempre estará ahí, hijo, dijo suavemente. Pero tú has aprendido a caminar en su presencia, sin dejar que te detenga. El forastero asintió en silencio, sintiendo una paz que nunca antes había experimentado. Ya no temía el pasado. Ya no le temía a la sombra. Había comenzado su verdadera transformación, y el camino por delante parecía más claro que nunca. Este capítulo muestra el momento en que el forastero enfrenta su pasado y sus sombras, aprendiendo a aceptarlas y a transformarlas en una parte de su viaje en lugar de dejar que lo definan. La cueva simboliza el proceso de enfrentarse a lo oscuro y desconocido, y la enseñanza del taita le ayuda a entender que la verdadera paz viene de la aceptación y la transformación interna. Capítulo 8. El despertar del viento. La mañana siguiente llegó con la suavidad de un susurro. El aire fresco que soplaba desde las montañas parecía lleno de promesas, de nuevas lecciones por aprender. El forastero despertó temprano, como era su costumbre desde que comenzó su viaje en el valle. Había algo especial en la quietud de la mañana, como si el mundo entero estuviera esperando en silencio a que comenzara el día. A lo lejos, vio al taita caminar hacia el borde del bosque, como si estuviera esperando que lo alcanzara. La luz del sol comenzaba a filtrarse entre las copas de los árboles, pintando sombras danzantes en el suelo. El forastero, que había aprendido a seguir el ritmo de la naturaleza, se levantó rápidamente y se dirigió hacia donde el anciano lo esperaba. Hoy aprenderás de algo tan antiguo como el viento, dijo el taita cuando lo vio acercarse. Su voz era suave, pero había una firmeza tranquila en ella que siempre hacía que el forastero se sintiera listo para lo que viniera. ¿El viento?, preguntó el forastero, sin entender completamente a qué se refería. El taita sonrió con calma, como si supiera que aún no comprendía. A veces, las lecciones más profundas llegaban en formas misteriosas. El viento, como el agua, no se ve, pero sí se siente. El viento puede ser suave y refrescante o feroz y destructor. El viento no tiene dueño, no tiene forma, y sin embargo, está en todas partes. Hoy aprenderás a escuchar el viento, y en su susurro, encontrarás respuestas. El forastero lo observó en silencio, sin saber bien qué esperar. Sin embargo, confiaba en el taita, y si él decía que el viento tenía algo que enseñarle, entonces debía ser cierto. Ambos caminaron en dirección a las colinas, donde el viento era más fuerte, donde parecía tener una vida propia. Cuanto más se acercaban, más sentía el forastero la presencia de esa corriente invisible que acariciaba su rostro y despeinaba su cabello. Al llegar a la cima de una colina, el viento soplaba con fuerza. No era un viento agresivo, pero sí con una intensidad palpable, como si todo el aire del valle se hubiera reunido allí para darle la bienvenida. El taita se detuvo y levantó la mano hacia el cielo, como invitando al viento a abrazarlo. «Cierra los ojos», le dijo al forastero. «Siente el viento. Deja que te envuelva. No pienses en lo que está pasando, solo siente». El forastero obedeció,
cerrando los ojos mientras el viento lo rodeaba, tocando su piel, desordenando sus ropas. El aire parecía hablar en susurros, como si estuviera transmitiendo mensajes que solo aquellos dispuestos a escuchar pudieran entender. A medida que permanecía allí, algo dentro de él comenzó a calmarse. Ya no sentía las preocupaciones del pasado ni la ansiedad del futuro. Solo existía el presente, solo existía el viento. El taita observaba desde su lugar. Había enseñado al forastero muchas lecciones, pero esta era diferente. Esta no podía ser entendida con la mente, solo con el corazón. Después de un largo rato, el taita habló de nuevo, su voz resonando suavemente entre el sonido del viento. El viento es libre, hijo. Es impredecible, no sigue caminos preestablecidos, no se deja controlar. Pero es necesario. Sin el viento, la vida en la tierra no podría existir. Y sin libertad, el ser humano no puede ser verdaderamente el mismo. El viento te enseña a ser como él. A no aferrarte a nada, a dejar ir lo que no te pertenece y a fluir con lo que viene. El forastero, aún con los ojos cerrados, intentaba comprender lo que el taita le decía. El viento continuaba envolviéndolo, y con cada soplo, sentía una sensación creciente de liberación, como si algo dentro de él estuviera despertando. Al principio, había luchado contra las dificultades de su vida, contra las circunstancias, contra el miedo al futuro. Pero ahora, al sentir el viento, entendió lo que el taita quería decir. No podía controlar todo lo que ocurría a su alrededor. El viento no se dejaba dominar, y él tampoco debía intentar dominar su vida. Debía aprender a soltar, a ser libre, a fluir con lo que el destino le trajera. La paz no llegaba a través del control, sino a través de la aceptación. El taita, viendo que el forastero comenzaba a comprender la lección, se acercó lentamente y puso una mano sobre su hombro. La conexión entre los dos era profunda, silenciosa. Escucha al viento cada vez que lo necesites, dijo el taita. Él te recordará lo que has olvidado. Que todo lo que necesitas está dentro de ti. Que todo fluye, que todo cambia, y que no puedes aferrarte al pasado ni a lo que no puedes controlar. El viento te enseñará a dejar ir, a ser como él, y a caminar sin miedo por el camino de la vida. El forastero asintió, esta vez con una sonrisa tranquila en su rostro. Había algo nuevo en él, una sensación de ligereza que no podía explicar con palabras. Estaba aprendiendo a dejar ir las cargas que había llevado por tanto tiempo, a soltar las preocupaciones que lo mantenían atado. El viento, en su libertad, le enseñaba a vivir de la misma manera, sin ataduras, sin miedos, solo fluyendo. Gracias, taita, dijo el forastero, con una voz llena de gratitud y comprensión. El anciano asintió, sabiendo que el forastero había dado otro paso importante en su camino. No es necesario dar las gracias. El viento está siempre ahí. Solo debes aprender a escucharlo. El forastero permaneció allí un momento más, con los ojos cerrados, sintiendo el viento acariciar su rostro, y en ese momento, comprendió algo profundo. No podía controlar todo lo que sucedía en su vida, pero podía aprender a ser como el viento, libre, sin miedo, dispuesto a aceptar lo que viniera, sabiendo que todo, en su tiempo, encontraba su camino. Finalmente, cuando abrió los ojos, el viento seguía soplando, pero ya no era el mismo. Él ya no era el mismo. Este capítulo introduce la lección de la libertad y la aceptación, representada por el viento. El forastero aprende que, al igual que el viento, no debe aferrarse a lo que no puede controlar, y que la verdadera paz llega al aceptar las circunstancias y fluir con ellas. La enseñanza del taita lo lleva a comprender la importancia de la libertad interna y la capacidad de vivir en el presente sin miedo. Capítulo 9. El sendero de las estrellas. La noche había caído sobre el valle con la suavidad de una manta de terciopelo, cubriéndolo todo con un manto de quietud. La luna llena brillaba intensamente sobre las montañas, bañando el paisaje en una luz plateada, como si la naturaleza misma respirara al compás de los astros. El forastero, que se había acostumbrado a la paz de este lugar, observaba la noche con una mezcla de calma y reverencia. El día había estado lleno de reflexiones y aprendizajes, pero esa noche, algo diferente lo esperaba. El taita lo llamó para que lo acompañara. Ambos caminaron en silencio por el sendero que conducía a la cima de una colina, desde donde se podía ver todo el valle extendido como un tapiz de sombras y luces. La oscuridad de la noche parecía acogedora, un recordatorio de que, aunque el día se hubiera ido,
la vida seguía en su ciclo eterno. Al llegar a la cima, el taita se detuvo y señaló el cielo estrellado que se desplegaba ante ellos. Las estrellas brillaban con una intensidad tan pura que parecía que cada una tenía una historia que contar, una vida propia. El forastero se quedó quieto, maravillado ante la magnitud del universo. Hoy aprenderás sobre las estrellas, dijo el taita, con una calma que transmitía profundidad y sabiduría. Ellas son los guías del cielo, los faros que nos iluminan en la oscuridad. Pero, como todo en la vida, su luz no siempre es fácil de ver. A veces, necesitamos aprender a mirar más allá de la oscuridad para descubrir lo que está escondido. El forastero lo miró, sin comprender completamente, pero sabiendo que el taita tenía algo importante que enseñarle. No era la primera vez que el anciano le hablaba de la importancia de mirar más allá de lo evidente, pero esa noche el cielo parecía especialmente significativo. Las estrellas no están solo allá arriba, hijo, continuó el taita, señalando el cielo estrellado. Están en nosotros también. Lo que ves allá arriba es solo un reflejo de lo que ya llevas dentro. Cada estrella representa una posibilidad, un camino por seguir. Pero para verlas con claridad, primero debes aprender a mirar hacia dentro de ti mismo, a encontrar tu propio sendero. El forastero frunció el ceño, intentando comprender el significado profundo de las palabras del taita. La conexión entre las estrellas y él mismo parecía algo distante, algo intangible, pero la mirada del taita lo instaba a reflexionar. ¿Cómo puedo encontrar mi propio sendero, taita?, preguntó el forastero, con la esperanza de obtener una respuesta que lo guiara en la oscuridad que aún sentía en su interior. El taita sonrió con suavidad, como si supiera que la pregunta era una de esas que solo el tiempo podía responder. Tu sendero está en tu corazón, hijo. Las estrellas nos guían porque las seguimos, porque les prestamos atención. Pero para seguir el camino correcto, necesitas escuchar la voz que está dentro de ti, esa que te conecta con lo que eres realmente. El sendero de las estrellas es el sendero del alma, el que te lleva a tu destino. No está afuera, está adentro. Y aunque no siempre sea fácil ver las estrellas, siempre están ahí, esperando a ser descubiertas. El forastero se sentó en la hierba, mirando hacia el cielo. La noche se volvía más profunda, y las estrellas parecían multiplicarse a medida que sus ojos se acostumbraban a la oscuridad. La vastedad del cielo, la infinitud de las estrellas, lo hicieron sentir pequeño, pero también lleno de potencial. Había algo reconfortante en saber que, aunque su camino aún no estuviera claro, existía un camino, un propósito, algo que lo guiaba, algo que estaba más allá de lo inmediato y lo terrenal. Entonces, ¿las estrellas son como una señal?, preguntó el forastero, aún buscando una comprensión más profunda. Las estrellas no son una señal en sí mismas, respondió el taita, mirando también hacia el cielo. Son una invitación. Una invitación a conectar con lo más profundo de nuestro ser. Las estrellas no te dicen qué hacer, pero te recuerdan que eres parte de algo más grande, que tu vida tiene un propósito más allá de lo que ves. Cuando sientas que estás perdido, cuando no sepas por dónde seguir, mira hacia arriba. La oscuridad siempre está llena de luz, solo debes aprender a ver más allá de la sombra. El forastero se quedó en silencio, contemplando las estrellas mientras sus pensamientos comenzaban a ordenar las piezas del rompecabezas que había estado armando en su mente. Había aprendido muchas lecciones desde que llegó al valle, pero ninguna tan profunda como la que acababa de recibir. El taita le estaba enseñando que no importaba lo oscuro que fuera el camino, las estrellas siempre estarían allí, guiando el sendero, dándole dirección y sentido a su vida. El viento soplaba suavemente, y el forastero cerró los ojos por un momento, dejándose llevar por la sensación de estar rodeado de algo mucho más grande que él mismo. El taita, que lo observaba en silencio, sabía que esa noche el joven había dado otro paso en su camino de autoconocimiento. La búsqueda del propósito, del sendero propio, nunca era fácil, pero con cada lección, con cada mirada hacia adentro y hacia el cielo, se acercaba un poco más a su verdad. Recuerda, hijo, dijo el taita después de un largo silencio. Las estrellas no te indican un camino fácil, pero te muestran que hay un camino. Y ese camino, aunque incierto, siempre te llevará a donde necesitas estar. El forastero asintió lentamente, sintiendo cómo la lección se asentaba en lo más profundo de su ser. La búsqueda de respuestas no siempre era algo que pudiera encontrarse en el exterior. A veces, lo más importante estaba dentro de uno mismo, esperando ser descubierto.
Al levantarse, el forastero miró una última vez al cielo estrellado, sabiendo que, aunque no tuviera todas las respuestas, algo dentro de él había cambiado. Ya no temía la oscuridad. Sabía que siempre habría estrellas para guiarlo. En este capítulo, el forastero aprende a encontrar su propio sendero en la vida, simbolizado por las estrellas. La enseñanza del Taita sugiere que, aunque el camino sea incierto, siempre hay una dirección, una guía interna que lo lleva hacia su propósito. Las estrellas representan la conexión con lo más profundo del ser y la comprensión de que todo en la vida está interconectado. Capítulo 10. El regreso del silencio. La mañana llegó de manera tranquila, como un susurro en la brisa. El aire fresco acariciaba la piel del forastero, que se encontraba sentado en la misma colina desde donde, la noche anterior, había contemplado las estrellas. El Taita no estaba cerca, pero el forastero sentía su presencia en el aire, como una sombra constante que lo guiaba, aunque sin palabras. Había aprendido que las lecciones más profundas no siempre venían acompañadas de explicaciones, sino que a menudo llegaban en momentos de reflexión, en los silencios que precedían a la comprensión. Se levantó lentamente, su cuerpo aún descansado por la serenidad de la noche, pero su mente llena de pensamientos. El Taita lo había llevado hasta las estrellas para enseñarle a mirar más allá de lo inmediato, a descubrir su propio camino, a confiar en el proceso. Ahora, la lección parecía haberse asentado dentro de él, pero había algo más que necesitaba comprender: el silencio. El Taita lo encontró justo en ese momento, mientras el forastero se adentraba en el sendero que se dirigía hacia la pequeña cabaña donde había estado viviendo. El anciano caminaba a su paso, sin prisa, pero con una intención clara. Se detuvo junto a él y, con un leve movimiento de la mano, indicó que lo siguiera. «Hoy aprenderás algo fundamental», dijo el Taita, sin hacer preguntas, pero con la certeza de que el momento había llegado. Era como si él ya supiera lo que el forastero necesitaba. Como si todo estuviera guiado por un plan que no necesitaba explicación. El forastero lo observó y asintió. No hacía falta preguntar, pues sabía que cada palabra del Taita siempre llevaba un propósito. Caminó junto a él sin decir una palabra. El silencio entre ellos era cómodo, como un espacio compartido lleno de significado. El Taita parecía estar esperando algo, aunque no se veía apurado por llegar a ningún destino en particular. Sabía que todo era parte del proceso. Tras un rato, llegaron a un claro en el bosque, un lugar apartado, donde la naturaleza estaba en su máxima expresión. El sonido de los pájaros, el murmullo del viento entre los árboles y el crujir de las hojas bajo los pies daban la sensación de estar en el centro mismo del mundo. Allí, el Taita se detuvo y señaló una roca plana cerca de un arroyo que corría suavemente entre las piedras. «Siéntate», ordenó el Taita con voz suave, como quien ofrece una invitación a un descanso necesario. El forastero se sentó sin decir palabra, siguiendo el ejemplo del anciano, y ambos permanecieron en silencio durante varios minutos. No había prisa, no había necesidad de palabras. El sonido del arroyo era lo único que llenaba el aire, creando una atmósfera de paz absoluta. «Este es el regreso del silencio», dijo finalmente el Taita, rompiendo el hechizo de la quietud. El forastero lo miró, sin saber exactamente a qué se refería. El Taita había hablado de muchas cosas, pero el silencio era algo que, hasta ese momento, no había sido tan evidente para él. ¿Cómo podía el silencio tener tanto poder? ¿Qué significaba, realmente, regresar al silencio? «El mundo moderno está lleno de ruidos», continuó el Taita, como si estuviera leyendo sus pensamientos. Las voces, las máquinas, las demandas, las expectativas. Todo eso crea una neblina, un velo que no permite que veamos la realidad tal como es. Vivimos en un constante ruido externo e interno. Pero, el silencio es el espacio donde podemos escuchar lo más importante, nuestra propia voz interior. El forastero lo escuchaba en silencio, comenzando a entender la profundidad de las palabras del anciano. Durante mucho tiempo había estado buscando respuestas en el exterior, en el ruido del mundo, pero ahora comprendía que las respuestas no estaban en las cosas que llenaban sus días, sino en los momentos de quietud, en la pausa entre un pensamiento y otro, en la serenidad que llegaba cuando se detenía a escuchar. En el silencio, los ruidos del mundo dejan de tener poder sobre nosotros. En el silencio, podemos conectar con lo que somos realmente. Aquí, en este espacio, no hay expectativas. Solo estamos tú y yo, el bosque, el arroyo y el viento.
Es en este silencio donde podemos encontrar la paz. El forastero cerró los ojos, permitiendo que las palabras del taita calaran hondo en su interior. Cerró la mente a los pensamientos y, por un instante, se concentró en la serenidad que lo rodeaba. El silencio no era vacío, como había temido al principio, sino pleno. El silencio le ofrecía la oportunidad de descansar de las tensiones internas y de la constante búsqueda de respuestas externas. En ese momento, comprendió que el silencio era tanto un refugio como una fuente de sabiduría. Allí, en la quietud, podía encontrar lo que su alma realmente necesitaba. El taita observó al forastero con una sonrisa en los labios. Sabía que el joven estaba comenzando a comprender lo que significaba el silencio, no como ausencia, sino como un espacio sagrado de reflexión y claridad. No temas al silencio, hijo, dijo el taita, como si leyera sus pensamientos. El silencio no es la ausencia de sonido, sino la presencia de la paz. En él, los pensamientos encuentran su lugar, las emociones se calman, y la verdad surge con claridad. Es en el silencio donde nacen las respuestas que no podemos escuchar en el ruido. Ambos permanecieron en silencio durante un largo rato, dejando que las aguas del arroyo y el viento entre los árboles fueran los únicos sonidos. El forastero, en ese momento, comprendió que el silencio era una herramienta poderosa. Era un espacio donde podía dejar ir las preocupaciones, donde podía escuchar su corazón, donde podía simplemente ser. Cuando el taita finalmente se levantó, el forastero lo siguió en silencio, sintiendo que algo dentro de él había cambiado. Ya no temía el vacío de la quietud, sino que lo aceptaba como una parte esencial de su viaje. Sabía que, al igual que el viento y las estrellas, el silencio también le enseñaba algo que necesitaba aprender. A detenerse, a ser consciente de su interior y a encontrar la paz en lo profundo de su ser. En este capítulo, el forastero aprende sobre el poder del silencio. El taita le muestra que en el silencio, lejos del ruido externo e interno, se encuentran las respuestas que busca, así como una profunda paz. La lección es que, para encontrar claridad en la vida, es necesario detenerse, hacer una pausa y conectar con lo que está en nuestro interior, en lugar de buscar siempre afuera. Capítulo 11. El eco de las montañas. El amanecer se deslizaba sobre las cumbres de las montañas, tiñéndolas de un suave tono dorado, como si el sol mismo estuviera pintando las laderas con su luz. El forastero se encontraba de pie, observando el horizonte desde una pequeña elevación. Sus ojos seguían la curva de la tierra mientras el taita se acercaba en silencio. En los últimos días, había aprendido a estar en paz con la quietud, a escuchar el susurro de la naturaleza, pero hoy había algo diferente en el aire, algo que no podía descifrar. El taita llegó hasta donde él estaba, su figura tranquila como siempre, pero con una mirada que denotaba que algo importante estaba por suceder. El forastero lo miró sin hacer preguntas, sabiendo que el taita hablaría cuando fuera el momento adecuado. El silencio entre ambos no era incómodo, sino cargado de una expectación silenciosa, como si el propio viento estuviera conteniendo la respiración. Hoy, hijo, aprenderás a escuchar el eco de las montañas, dijo el taita, rompiendo el silencio con su voz profunda y serena. El forastero frunció el ceño, confundido. Había oído hablar de ecos antes, pero ¿qué significaba el eco de las montañas? No era algo que pudiera entender de inmediato. El taita, como siempre, no esperaba una respuesta inmediata. Simplemente, le indicó que lo siguiera. Juntos caminaron por un sendero angosto entre los árboles. El sonido de sus pasos se mezclaba con el canto de los pájaros y el crujir de las hojas bajo sus pies. La sensación de estar adentrándose en el corazón de la montaña era palpable. El aire se volvía más fresco a medida que ascendían, y el sonido del arroyo de la mañana empezaba a desvanecerse, dejando paso a la quietud de las alturas. Tras un rato de caminata, llegaron a una especie de claro rodeado de altos pinos. Frente a ellos, una gran roca se alzaba en medio del paisaje, desafiando la verticalidad de las montañas. El taita se detuvo y miró al forastero con seriedad. Ahora, hijo, quiero que grites. No importa lo que digas, solo grita, con todo tu ser. El forastero lo miró, sorprendido por la petición. No entendía por qué el taita le pedía algo tan simple, tan aparentemente trivial. Pero decidió seguir sus instrucciones. Respiró hondo, cerró los ojos por un momento y, luego, alzó la voz. ¡Ayúdenme! Gritó con fuerza, su voz rompiendo el aire fresco de la mañana.
El sonido se desvaneció rápidamente, pero, para su sorpresa, no fue el único eco que escuchó. Unos segundos después, la misma voz, pero más tenue, volvió a retumbar desde lo profundo de las montañas, respondiendo a su llamado. El forastero se quedó quieto, desconcertado. El eco se repitió, de manera más suave y distante, pero claramente presente. Sintió como si la montaña misma estuviera respondiendo a su grito. «¿Qué es esto?», preguntó, con una mezcla de asombro y curiosidad. El taita sonrió suavemente y se sentó en una roca cercana, invitando al forastero a hacer lo mismo. «Lo que acabas de escuchar, hijo, es el eco de las montañas. Pero no se trata solo de un fenómeno natural», explicó el taita, mirando fijamente a los ojos del joven. «El eco es la respuesta del mundo a nuestra voz, es una reflexión de lo que enviamos al universo». El forastero estaba fascinado. Nunca había pensado en el eco de esa manera. Sabía que el eco era simplemente un sonido repetido, pero ahora comprendía que había una lección más profunda en ese fenómeno natural. «Cuando gritas al vacío, el vacío responde», continuó el taita. «El eco es el reflejo de lo que envías. Si gritas desesperado, el eco será desesperado. Si gritas con amor, el eco será lleno de compasión. Las montañas, como el universo, son el reflejo de lo que llevas dentro». El forastero asintió lentamente, comenzando a comprender la lección. El mundo, pensó, era como ese eco. Todo lo que uno da al universo se refleja de alguna manera, aunque a veces no se note de inmediato. En ese instante, se dio cuenta de que, en su vida, había estado enviando muchas vibraciones de duda, miedo y ansiedad, y tal vez por eso muchas veces sentía que no recibía lo que necesitaba. Pero ahora, con esta nueva comprensión, sabía que podía cambiar la naturaleza de sus pensamientos, de sus emociones, y que eso cambiaría el eco que recibiría del mundo. «El mundo responde a nuestras vibraciones», dijo el taita, como si leyera sus pensamientos. «Si quieres un cambio, debes primero cambiar tú. El eco de las montañas es solo un recordatorio de que lo que envías regresa a ti. Si buscas paz, comienza por llevar la paz dentro de ti. Si buscas amor, comienza por amarte a ti mismo». El forastero se quedó en silencio, meditando sobre las palabras del taita. El sonido del eco seguía resonando en sus oídos, pero ahora parecía tener un nuevo significado. La montaña, el mundo, el universo entero, todo respondía a lo que uno emitía desde su interior. En ese momento, se dio cuenta de que todo lo que había experimentado en su vida hasta ese día, todas las dudas y preocupaciones, también eran ecos que había enviado al mundo. Pero ahora tenía el poder de cambiar esos ecos, de hacer que respondieran con la misma paz y claridad que él quería encontrar. El taita se levantó lentamente, como si supiera que el forastero ya había comprendido lo esencial. «Recuerda siempre, hijo», dijo con suavidad. «Las montañas no solo nos hablan, nos responden. Y lo hacen con la misma intensidad con la que las llamamos». Con esas palabras, el taita se alejó hacia el sendero que los llevaría de regreso. El forastero lo siguió, pero con una sensación de ligereza, como si las montañas, en su silencio y en su eco, le hubieran dado una nueva visión de sí mismo. Sabía que, a partir de ese momento, sus palabras y pensamientos serían más cuidadosos, más conscientes, porque entendía que todo lo que enviaba al universo retornaría a él, de alguna manera. En este capítulo, el forastero aprende que el eco de las montañas simboliza cómo el universo responde a las vibraciones internas de uno. Al gritar al vacío, recibe una respuesta, una reflexión de lo que ha dado. La enseñanza es que lo que uno envía al mundo regresa, y por eso, si uno desea cambiar su realidad, debe comenzar por cambiar su interior. Este capítulo profundiza en la idea de la conexión entre la mente, las emociones y el entorno. Capítulo 12. La sombra del pasado. El sol ya comenzaba a inclinarse hacia el oeste, bañando las montañas con su luz dorada, cuando el forastero y el taita llegaron a un pequeño claro rodeado por grandes rocas y árboles antiguos. La atmósfera era densa, como si el aire estuviera cargado de una energía diferente a la que habían experimentado antes. El forastero miró a su alrededor, sintiendo que algo en este lugar era especial, aunque no entendía del todo qué. El taita se detuvo en medio del claro, su figura inmóvil en la quietud del atardecer. El forastero, por su parte, se acercó, sintiendo una extraña sensación en el pecho, como si algo estuviera a punto de revelarse. El taita lo observó con su mirada profunda,
como si estuviera esperando que él mismo lo entendiera. Hoy, hijo, aprenderás a enfrentar la sombra del pasado, dijo el taita en voz baja, como si las palabras fueran una advertencia y al mismo tiempo, una invitación. El forastero frunció el ceño, sin comprender completamente lo que el taita quería decir. Durante su tiempo con él, había aprendido muchas lecciones sobre el presente, sobre el poder del silencio y el eco de las montañas, pero nunca antes había oído hablar de algo como la sombra del pasado. ¿Qué significaba eso? ¿Por qué era importante enfrentarlo? Ven, siéntate, le indicó el taita, señalando una roca cerca de él. El forastero se acomodó sobre la piedra, cruzando las piernas y dejando que sus pensamientos se disiparan en el aire fresco de la tarde. El taita se sentó frente a él, en silencio, sin apresurarse. Había aprendido que, en la presencia del anciano, el silencio era a menudo el preludio de una revelación. Cada uno de nosotros lleva consigo una sombra, dijo el taita, mirando al horizonte, como si hablara de algo que ya había visto antes. La sombra del pasado, de las experiencias vividas, de las decisiones que hemos tomado, y de los momentos que, aunque ya no existen, siguen viviendo en nuestra mente y corazón. El forastero sintió un escalofrío recorrer su espalda. Las palabras del taita tocaban algo profundo en él, algo que había estado evitando. No podía negar que, a lo largo de su vida, había cargado con recuerdos dolorosos, decisiones erradas y momentos que lo perseguían como sombras invisibles. Había intentado seguir adelante, pero sabía que esas sombras, aunque a menudo calladas, nunca lo dejaban completamente. La sombra del pasado no es algo que se pueda ignorar, continuó el taita, con su voz pausada y sabia. Es como una carga invisible que nos sigue a donde quiera que vayamos, impidiéndonos avanzar por completo. Pero la única manera de liberarse de ella es enfrentándola, no huyendo. El forastero bajó la mirada. El taita tenía razón. Durante mucho tiempo había intentado escapar de su pasado, creyendo que si se mantenía ocupado y distraído, las sombras desaparecerían por sí solas. Pero ahora, sentado allí, en ese claro silencioso, entendía que solo enfrentando esas sombras podría encontrar la paz. Necesitaba hacer las paces con todo lo que había sido, con sus errores y sus arrepentimientos. No es fácil, admitió el forastero, con la voz cargada de emoción. He intentado olvidar, pero cada vez que cierro los ojos, esas sombras siguen allí. El taita lo miró con compasión, pero también con firmeza. Lo sé, hijo. Todos lo hemos hecho. Pero el verdadero acto de valentía es mirar esas sombras cara a cara, aceptar lo que nos enseñan y al final, liberarnos de ellas. El pasado no tiene poder sobre nosotros, excepto el que le damos. Si seguimos huyendo de él, nos convierte en prisioneros. Si lo enfrentamos, podemos encontrar la libertad. El forastero cerró los ojos por un momento, dejando que las palabras del taita se infiltraran en su ser. Sabía que lo que decía era cierto. Durante años había dejado que su pasado lo definiera, que sus errores lo marcaran. Había cargado con la culpa, la vergüenza y el dolor, sin atreverse a mirar directamente esas sombras. Pero ahora, por primera vez, sentía que había una salida. No era escapar de ellas, sino aceptar que formaban parte de su viaje, de su historia. ¿Cómo hago para enfrentarlas?, preguntó, su voz suave, como si temiera la respuesta. El taita sonrió levemente, y su expresión se suavizó. Escucha, dijo simplemente. El forastero, confundido, levantó la cabeza. No había entendido la respuesta, pero decidió confiar. Se quedó en silencio, mirando al taita mientras él cerraba los ojos y se quedaba quieto, como si estuviera esperando algo. El viento soplaba suavemente, y por un momento todo pareció detenerse. La luz del sol se desvanecía poco a poco, y el aire se sentía fresco y reconfortante. De repente, el forastero sintió algo extraño. Era como si las sombras que había estado evitando comenzaran a acercarse, pero no de una manera amenazante, sino como si las estuviera invitando a hablar, a aceptarlas. En su mente, comenzaron a aparecer imágenes de su pasado, momentos de arrepentimiento, decisiones que lo habían marcado, personas a las que había fallado. No era una sobrecarga de emociones, sino una presencia tranquila, como si las sombras ya no estuvieran luchando contra él, sino que le estuvieran ofreciendo una oportunidad de comprensión. El taita abrió los ojos, y una expresión serena cruzó su rostro. Lo que experimentas ahora es el primer paso.
Las sombras ya no son enemigos, son parte de ti. Al enfrentarlas, encuentras el entendimiento, y al entenderlas, las liberas. El forastero asintió, sintiendo que algo se había transformado dentro de él. Por primera vez, ya no veía esas sombras como cargas, sino como lecciones, como recuerdos que podían enseñarle algo valioso sobre sí mismo. Ya no necesitaba huir de ellas, ni vivir atormentado por su presencia. Podía aceptarlas y, en ese proceso, encontrar la paz. La sombra del pasado es solo una parte del viaje, hijo, dijo el taita mientras se levantaba. Pero cuando la enfrentamos y la aceptamos, se convierte en luz. La sombra solo existe porque hay algo a lo que proyecta su forma. Cuando la luz de la comprensión la toca, se disipa, y lo que queda es la verdad. El forastero se levantó también, ahora con una sensación de alivio, como si una pesada carga hubiera comenzado a desvanecerse. Sabía que el camino hacia la paz no sería sencillo, pero, por primera vez, sentía que estaba en el camino correcto. Había enfrentado las sombras del pasado, y aunque el proceso de sanación aún estaba por completarse, entendía que había dado el primer paso. En este capítulo, el forastero enfrenta la sombra del pasado, simbolizando las cargas emocionales y recuerdos no resueltos que todos llevamos. El taita le enseña que solo al enfrentar esas sombras, en lugar de huir de ellas, uno puede liberarse y encontrar la paz. La lección central del capítulo es que el pasado no tiene poder sobre nosotros a menos que nosotros lo permitamos, y que al aceptarlo y comprenderlo, se puede encontrar la libertad y la luz. Capítulo 13. La danza de la vida. El sol ya había desaparecido por completo, dejando el cielo cubierto de estrellas que brillaban como diminutas joyas en la oscuridad. El aire fresco de la noche traía consigo un silencio profundo, solo interrumpido por el susurro del viento que movía las hojas de los árboles. El forastero y el taita caminaban por un sendero estrecho que serpenteaba a lo largo del río, cuyas aguas reflejaban las estrellas en una danza plateada. El forastero, con la mente llena de las enseñanzas de los días anteriores, caminaba en silencio junto al anciano, pero algo en el ambiente le decía que esa noche sería diferente. De repente, el taita se detuvo. El forastero lo miró, expectante, como si supiera que el taita había sentido algo que él aún no comprendía. El anciano sonrió levemente, sus ojos reflejando la paz que parecía haber encontrado a lo largo de los años. Hoy, hijo, aprenderás sobre la danza de la vida, dijo el taita, su voz suave, pero cargada de una sabiduría profunda. El forastero, aunque ya acostumbrado a las enseñanzas del taita, sintió un escalofrío de anticipación. La danza de la vida. Nunca había escuchado algo tan poético, pero también tan misterioso. ¿Qué significaba eso? ¿Acaso la vida era una danza, una coreografía preestablecida? No sabía qué esperar, pero sentía que esta lección sería significativa. La vida, hijo, no es algo que se deba entender solo con la mente, continuó el taita. Es algo que se vive, que se siente, algo que debe ser experimentado en cada paso, en cada respiración. La vida no está hecha de certezas, sino de momentos, de ritmos, de movimientos. Y nosotros somos los bailarines, moviéndonos con ella, acompañándola, dejándonos llevar por su música. El forastero frunció el ceño, tratando de comprender. El taita siempre hablaba en metáforas, pero había algo en sus palabras que lo atraía, como si le abrieran un nuevo horizonte de comprensión. Había escuchado muchas veces que la vida era un viaje, una travesía, pero ahora el taita le hablaba de algo diferente, la vida como una danza. ¿Cómo puedo bailar con la vida?, preguntó el forastero, casi en un susurro. El taita lo miró con compasión y sabiduría, como si conociera la pregunta antes de que fuera formulada. Para bailar con la vida, primero hay que aprender a escuchar su ritmo. Muchos vivimos buscando una canción que ya ha pasado, aferrados a un pasado que ya no existe, o temiendo un futuro que aún no ha llegado. Pero la vida solo se encuentra en el momento presente. Y para bailar con ella, debemos aprender a ser conscientes de cada paso, de cada latido, de cada respiración. El forastero asintió lentamente. Sentía que algo profundo se estaba revelando ante él, algo que no podía entender completamente con la mente, pero que su corazón comenzaba a reconocer. El taita le estaba hablando de la importancia del presente, de la necesidad de estar en armonía con el flujo de la vida, de no luchar contra ella, sino de moverse con ella. La vida no se detiene, hijo, dijo el taita, tomando una pausa y mirando al río que fluía sereno ante ellos.
Es como el agua que fluye sin cesar. Si tratamos de detenerla, solo nos arrastrará. Si nos dejamos llevar por ella, podemos fluir con su curso, podemos ser parte de su ritmo, de su danza. El forastero lo miró fijamente, sintiendo una comprensión profunda, aunque aún difícil de articular con palabras. En ese momento, comprendió que el ritmo de la vida no era algo que se pudiera controlar. Había pasado tanto tiempo tratando de organizar su vida, de anticipar lo que vendría, de luchar contra las adversidades, que había olvidado la belleza de entregarse al momento, de dejarse llevar por la corriente. Es fácil caer en la trampa de querer controlar cada paso, dijo el taita, como si leyera sus pensamientos. Pero el control es solo una ilusión. La vida tiene un ritmo propio, y nosotros somos sus bailarines. Si tratamos de imponer nuestro propio ritmo, nos cansamos, nos agotamos. Pero si aprendemos a escuchar, a seguir su música, encontramos la armonía, la paz. El forastero cerró los ojos, sintiendo una paz que nunca había experimentado antes. Por primera vez, entendía lo que significaba estar en armonía con la vida. Ya no se trataba de luchar contra los desafíos, ni de aferrarse a las expectativas, sino de moverse con el flujo natural de las cosas. Ya no se trataba de forzar un paso, sino de permitir que la vida lo guiara. De repente, el taita comenzó a moverse lentamente, casi imperceptiblemente, como si estuviera siguiendo un ritmo que solo él podía escuchar. Sus movimientos eran suaves, fluidos, como si estuviera danzando con el viento, con el río, con la noche misma. El forastero lo observó, cautivado por la gracia con la que el taita se movía, por la serenidad que emanaba de su cuerpo. «Ven, hijo, baila conmigo», le dijo el taita, extendiendo su mano hacia él. El forastero dudó por un momento, inseguro. ¿Cómo podía bailar con la vida si no sabía ni siquiera bailar con el taita? Pero, al mismo tiempo, sintió una sensación de confianza, como si el taita estuviera invitándolo a experimentar algo profundamente transformador. Dudó por un momento, pero finalmente aceptó la invitación. Extendió su mano y, con un leve movimiento, comenzó a seguir al taita. Sus pasos no eran perfectos, pero eso no importaba. Se movía con el viento, con la tierra, con la naturaleza misma. Sintió que su cuerpo se entregaba al ritmo de la vida, que sus movimientos eran una respuesta a algo más grande, a una música que no podía oír, pero que podía sentir profundamente en su ser. El taita lo guió con suavidad, sus pasos ligeros, sin esfuerzo. La danza no era una competencia ni una actuación, sino una experiencia compartida, una entrega a lo que era. El forastero se dio cuenta de que la vida era eso, una danza sin final, en la que cada momento era una oportunidad para moverse con el flujo, para ser parte de la música que estaba sucediendo en ese instante. La oscuridad de la noche parecía disolverse a su alrededor, y el cielo estrellado se convirtió en un testigo silencioso de su danza. El forastero ya no pensaba en el pasado ni en el futuro. Todo lo que existía era el momento presente, el ahora. Y en ese momento, sintió una profunda conexión con todo lo que le rodeaba: el viento, las estrellas, el río, la tierra. Todo era parte de una danza que continuaba, y él era parte de ella. El taita sonrió, sabiendo que el forastero había entendido. Había encontrado la armonía. Y con ella, la paz. En este capítulo, el forastero aprende que la vida no es algo que se pueda controlar o entender con la mente, sino algo que se vive, se siente y se experimenta en el presente. El taita le enseña que, como en una danza, la vida tiene un ritmo propio, y para encontrar paz, debemos movernos con ese ritmo, sin tratar de forzarlo ni anticiparlo. La lección principal es que la vida es una danza constante, y solo al entregarnos a ella podemos encontrar la verdadera armonía. Capítulo 14. La prueba del coraje. La primera luz del día se filtraba tímidamente entre los árboles, iluminando el rostro del forastero que se había despertado antes que el resto del mundo. La serenidad del amanecer le ofrecía una sensación de calma que, por primera vez en mucho tiempo, lo invadía sin resistencia. No había prisa, no había dudas. Estaba listo para lo que viniera. El taita ya estaba de pie, observando el horizonte desde un promontorio cercano. La figura del anciano se perfilaba contra el cielo despejado, su silueta serena, casi etérea. El forastero se acercó a él en silencio, respetando ese momento de conexión con la naturaleza que parecía ser tan esencial para el taita. «Hoy te enfrentarás a una prueba, hijo», dijo el taita sin volverse a mirarlo, su voz llena de gravedad.
El forastero sintió un ligero sobresalto. Ya había atravesado muchos desafíos desde que había comenzado su viaje con el taita, pero este parecía diferente. El taita, siempre tan sereno y sabio, ahora hablaba con una solemne advertencia. Un leve nudo se formó en su estómago, una mezcla de incertidumbre y anticipación. ¿Una prueba?, preguntó el forastero, buscando en los ojos del taita una pista de lo que estaba por venir. El taita finalmente giró hacia él, su mirada fija y profunda. Sí, hijo. No es una prueba de fuerza, ni de habilidad, sino de coraje. El coraje para enfrentar lo que más temes, lo que más has evitado, lo que sabes que necesitas superar para seguir adelante. El forastero frunció el ceño, sintiendo una ligera incomodidad. Aunque no estaba seguro de lo que el taita quería decir, comprendió que esta no era una prueba trivial. Era algo profundamente interno. Algo que lo obligaría a enfrentarse a sus propios miedos, a sus inseguridades más profundas. ¿Y qué debo hacer?, preguntó, con la voz firme, tratando de ocultar su creciente inquietud. El taita, como siempre, no dio una respuesta inmediata. En lugar de eso, comenzó a caminar por el sendero, invitando al forastero a seguirlo. El camino se volvía cada vez más empinado, más desafiante. No era un sendero fácil de recorrer, y el forastero sintió que cada paso le exigía más esfuerzo. El aire se tornaba más denso, como si el ambiente mismo estuviera a punto de cambiar. Poco después, llegaron a un acantilado que se asomaba a un precipicio profundo. A sus pies, el río rugía con fuerza, sus aguas turquesas chocando contra las rocas afiladas, creando un sonido ensordecedor. El viento era más fuerte aquí, arrastrando las hojas y moviendo las ramas de los árboles cercanos. El taita se detuvo frente al precipicio y, con una calma inquebrantable, le indicó al forastero que lo mirara. Aquí, hijo, te enfrentarás a tu mayor temor, dijo el taita, señalando el abismo que se extendía ante ellos. Este es el abismo que representa todo lo que temes. El miedo a la caída, el miedo a lo desconocido, el miedo a no poder alcanzar lo que buscas. El coraje no es la ausencia del miedo, hijo. El coraje es la capacidad de avanzar a pesar de él. El forastero se acercó al borde con cautela, observando el abismo que se extendía ante él. La vista lo dejó sin aliento. El río rugía abajo, las rocas afiladas parecían esperar, listas para recibir a quien se atreviera a caer. El miedo se apoderó de su pecho, su respiración se volvió más agitada. Pensó por un momento en retroceder, en dar media vuelta, en regresar a la seguridad de lo conocido. El taita, con su voz calmada, lo sacó de sus pensamientos. Lo que ves ahí no es un obstáculo físico, hijo. Es un reflejo de tus propios miedos. Cada uno de nosotros tiene un abismo dentro, un espacio oscuro que nos hace dudar, que nos paraliza. El coraje no es la ausencia de miedo, sino la capacidad de dar el paso hacia adelante, aunque el miedo esté presente. El forastero tragó saliva. No sabía si podía dar ese paso. Había enfrentado tanto en su vida, pero nada lo había hecho sentir tan vulnerable como ese momento. El miedo al fracaso, al dolor, al rechazo, a la caída. Todos esos pensamientos se mezclaban en su mente, luchando por detenerlo. ¿Cómo puedo avanzar, taita?, preguntó, su voz quebrada. El taita le puso una mano en el hombro y, con suavidad, le dijo: la respuesta no está en evitar el miedo, sino en confiar en tu capacidad de superarlo. El coraje nace cuando dejamos de esperar que el miedo desaparezca, y elegimos avanzar a pesar de él. La prueba no es sobre lo que hagas en este momento, hijo. Es sobre tu voluntad de enfrentarte a lo que temes, sabiendo que solo a través de esa confrontación podrás encontrar la verdadera libertad. El forastero respiró profundamente, mirando el abismo una vez más. Podía sentir su corazón latiendo con fuerza, el miedo palpitando en su pecho. Pero, en lugar de retirarse, algo comenzó a cambiar dentro de él. En ese instante, entendió que el coraje no era la ausencia de miedo, sino la acción a pesar de él. Con un suspiro, dio un paso hacia el borde. No lo hizo con valentía total, pero lo hizo. Su pie tocó una roca firme frente al abismo. El miedo seguía allí, pero ahora era solo una sombra a su lado, no algo que lo controlaba. El primer paso fue incierto, pero después de ese, otros llegaron. No avanzaba rápidamente, pero avanzaba. El taita observó en silencio, su rostro sin expresión,
pero sus ojos reflejaban satisfacción. Sabía que el forastero había dado el paso más importante. Había comenzado a confiar en sí mismo, a confiar en su capacidad para enfrentar lo que más temía. Cuando el forastero finalmente se detuvo, a unos pocos metros del borde, miró atrás, viendo la distancia que había recorrido. El miedo aún estaba allí, pero ahora se sentía más pequeño, menos dominante. El taita sonrió con suavidad. Has pasado la prueba, hijo. El coraje no consiste en no tener miedo, sino en seguir adelante a pesar de él. Hoy has aprendido que el primer paso es el más importante. Y al darlo, has abierto la puerta hacia una nueva libertad. En este capítulo, el forastero enfrenta una prueba de coraje, simbolizando la necesidad de confrontar los miedos internos. El taita le enseña que el coraje no es la ausencia de miedo, sino la valentía de actuar a pesar de él. La prueba del coraje no es solo física, sino psicológica y emocional, y el forastero, al avanzar a pesar del miedo, encuentra la libertad para seguir adelante. Capítulo 15. La llegada al final. El camino había sido largo. Mucho más largo de lo que el forastero había imaginado al principio. Había atravesado montañas, cruzado ríos, enfrentado sus propios miedos y aprendido lecciones que cambiaron su vida de maneras profundas y a veces inesperadas. Pero ahora, mientras caminaba junto al taita hacia el horizonte, algo en su corazón le decía que el viaje estaba llegando a su fin. El taita no hablaba mucho en los últimos días. Había guiado al forastero con su silencio sabio, dejando que el tiempo y las experiencias hablaran por sí mismos. Ambos caminaban en silencio, pero el forastero ya no sentía esa incertidumbre o ese vacío que sentía al principio de su viaje. En su lugar, había una sensación de plenitud, de haber llegado a un entendimiento que trascendía las palabras. Ya no necesitaba que el taita lo guiara en cada paso, porque él mismo había comenzado a escuchar y comprender el ritmo de la vida. Era un día cálido, y el sol ya comenzaba a inclinarse hacia el oeste, tiñendo el cielo de tonos naranjas y rojizos. Habían llegado a un lugar tranquilo, un valle rodeado de altas montañas. En el centro del valle, un pequeño río fluía suavemente, y sus aguas reflejaban la luz del sol con una serenidad que parecía casi irreal. Los árboles se alzaban en silencio, y la naturaleza, en su plenitud, parecía estar respirando al unísono con el mundo. El taita se detuvo frente a una roca grande, que sobresalía cerca del río, y miró al forastero con una mirada que reflejaba tanto paz como una última enseñanza. El forastero, al ver la expresión del anciano, comprendió que el final de su viaje había llegado. Has recorrido un largo camino, hijo, dijo el taita, su voz suave pero firme. Y cada paso te ha llevado más cerca de ti mismo. No hay más lecciones que darte, porque ya las has aprendido. Ahora, todo lo que te queda es vivir lo que has comprendido. El forastero lo miró en silencio, sintiendo una mezcla de gratitud y tristeza. Había aprendido tanto, había cambiado tanto desde aquel primer encuentro con el taita, y aunque sentía que había llegado a un entendimiento profundo, también sentía que algo dentro de él seguía buscando. Algo que aún no podía articular con palabras. Pero, taita, ¿qué debo hacer ahora?, preguntó, su voz llena de una ligera duda. El taita sonrió de manera tranquila, pero sus ojos reflejaban una sabiduría infinita. Lo que debes hacer ahora, hijo, es lo más sencillo y, a la vez, lo más difícil. Debes vivir. Vivir con lo que has aprendido. No se trata de buscar más respuestas, ni de aferrarse a lo que has comprendido. Se trata de vivir de acuerdo con eso, de ser lo que has aprendido. El forastero asintió, sintiendo una profunda resonancia con esas palabras. Había pasado tanto tiempo buscando respuestas, buscando la verdad en los libros, en las enseñanzas, en las palabras de otros. Pero ahora entendía que la verdad no estaba en algo que debía buscarse, sino en algo que debía vivirse. El taita dio un paso hacia el río, y el forastero lo siguió. El agua fluía serenamente, y, por un momento, ambos se quedaron en silencio, observando cómo las aguas se deslizaban suavemente hacia el horizonte. El taita finalmente habló. La vida no es un destino, hijo. No hay un lugar al que llegamos para encontrar la verdad. La verdad está en cada paso, en cada respiro, en cada momento. Y cada momento, como el agua que fluye en este río, es único. No puedes aferrarte a él ni anticipar lo que vendrá después. Solo puedes vivirlo mientras dure. El forastero sintió una profunda paz al escuchar esas palabras. Durante todo su viaje,
Había estado buscando algo, respuestas, propósito, claridad. Pero ahora, por primera vez, sentía que no necesitaba buscar más. Todo estaba frente a él, en ese río que fluía ante sus ojos, en las montañas que lo rodeaban, en el aire que respiraba. Todo era parte de un flujo continuo, una danza de la vida que nunca se detenía. ¿Y qué debo hacer con todo lo que he aprendido?, preguntó el forastero, sus ojos fijos en el agua. El taita lo miró, y su expresión se suavizó aún más. Lo que has aprendido, hijo, no es para guardarlo. Es para compartirlo, para vivirlo en cada acción que tomes, en cada palabra que pronuncies. La sabiduría no se encuentra en el conocimiento acumulado, sino en la manera en que vives ese conocimiento. La verdadera sabiduría está en la práctica, en la acción. El forastero entendió que su viaje no había sido un destino, sino un proceso continuo, un proceso de transformación. Había aprendido a vivir en el presente, a escuchar el ritmo de la vida, a bailar con ella, a enfrentar sus miedos y a avanzar a pesar de ellos. Ahora, era el momento de aplicar todo eso en su vida cotidiana, de vivir de acuerdo con las enseñanzas que había recibido. El taita, en silencio, comenzó a caminar de regreso por el sendero, y el forastero lo siguió sin decir una palabra. Sabía que este capítulo de su vida había llegado a su fin, pero también sabía que la vida continuaba, y que su aprendizaje no terminaba allí. El camino seguía, y ahora, él lo recorría con una comprensión más profunda, con una paz que solo puede encontrar quien se ha entregado por completo al presente. A medida que se alejaban del río y se adentraban en el bosque, el forastero miró al taita por última vez. El anciano caminaba con la misma serenidad de siempre, y el forastero, con una sonrisa en el rostro, sintió una gratitud inmensa. El taita le había dado lo que más necesitaba, no respuestas definitivas, sino la capacidad de vivir la vida tal como es, sin aferrarse a lo que no puede ser controlado, y sin temer lo que vendrá. El viaje no terminó con la llegada al final. En este capítulo, el forastero llega a la comprensión de que la verdadera lección del viaje no está en un destino final, sino en la forma de vivir y aplicar las enseñanzas adquiridas. El taita le recuerda que la vida es un flujo continuo, y la verdadera sabiduría radica en vivir plenamente el presente, sin aferrarse a lo que no puede controlarse ni anticiparse. El forastero ya no busca respuestas, sino que aprende a vivir conforme a lo que ha comprendido. Y así concluye nuestra travesía con el vuelo de los cóndores. Un viaje de autodescubrimiento, coraje y sabiduría que nos ha mostrado que la verdadera libertad está en vivir plenamente cada momento. Si te ha gustado este audiolibro, no olvides darle like, suscribirte al canal y activar la campanita para más historias que te acompañarán en tu propio camino de aprendizaje. Tu apoyo es lo que nos permite seguir creando contenido de calidad para ti. Gracias por escuchar y hasta la próxima.